Estimados participantes, muy buen día. Mi nombre es Juan Carlos Fassbender. Vamos a ver ahora el tema gestión de la calidad en los servicios públicos y equipos de mejora continua. Esto lo hemos organizado en tres aspectos. Primero, interpretando las mediciones de los indicadores de los procesos. Segundo, integrando lo aprendido con los requisitos de la norma ISO 9001-2008 aplicada al sector público. Tercero, los círculos de calidad y conformación de los equipos de mejora continua. Entendamos primero qué significa un proceso y qué significa un proceso eficiente. Un proceso eficiente es la secuencia de actividades que van añadiendo valor a una entrada o insumo, finalizando en un resultado, producto o servicio que demanda la población. ¿Qué significa que van añadiendo valor? Es decir, que por cada actividad que se realiza va sumando algo que va colaborando en la producción final del servicio. Por ello, por ejemplo, resulta innecesario lo que vemos, especialmente en el aspecto de la tramitología, cuando pasa un expediente por un exceso de oficinas simplemente para poner proveído, simplemente para poner para su conocimiento y fines. Eso no significa añadir valor. La idea es que pase solo por aquellas oficinas que competen y por lo tanto que tienen la capacidad de añadirle un valor. Añadir valor a cada actividad, vinculado a la anterior, que la entrada o insumo se vaya valorando a lo largo de la secuencia. Otra vez, a lo largo de la secuencia del proceso, pues se vayan realizando acciones que le sumen algo que le dé valor. ¿Y qué significa optimizar el proceso? Vinculado otra vez a los dos conceptos anteriores, dejar en ello solo las actividades que añaden valor, eliminando aquello que no aporta nada. Por ejemplo, vinculado a lo que comenté anteriormente, que un expediente sea revisado solo por 2 personas en vez de 8. Los restantes 6 funcionarios podrían estar aportando en otros procesos para generar más y mejores productos y servicios. Hace pocos días, en una reunión con funcionarios, justamente analizábamos que, por ejemplo, a veces en una universidad, el rector o los decanos finalmente terminan abrumados de documentos, donde en realidad ellos no tienen mayor participación, pero por cultura organizacional se solicita su firma. En otros lugares se repite en el caso del alcalde, se repite en el caso del gerente municipal, que alguna señora decía, finalmente el gerente municipal es un tramitador, porque lo único que hace es recibir documentos, ponerle un proveído y derivarlo. Entonces tenemos que liberar o tenemos que medir quién realmente es importante que participe en un proceso. Eso se denomina optimizar los procesos. ¿Qué es la cadena de valor? Es el conjunto de procesos que generan productos, resultados específicos y resultados finales en una entidad, a partir de los insumos que se utilizan las actividades que componen los procesos. La cadena de valor, para muchos de repente les suena, es un concepto de este gurú de la administración que se llama Michael Porter, y el Estado peruano, a través de la norma que ahora vamos a ver a continuación, ha incorporado el concepto de esta cadena de valor de Porter para que los funcionarios finalmente entiendan que los procesos se articulan a lo largo de una cadena de valor para que produzcan algo que es útil al ciudadano, a las empresas, a la ciudadanía en general. De ahí viene la palabra cadena de valor. Por eso hemos hablado de añadir valor en cada actividad. Hemos dicho que optimizar procesos significa dejar solo las actividades que añaden valor. Como había comentado, el decreto supremo 004-2013 PCM, Política de Modernización de la Gestión Pública, nos hace referencia a la cadena de valor. En esta diapositiva podemos ver un gráfico que incorpora ya
en esa norma del Decreto Supremo 004/2013 PCM el concepto de cadena de valor y pone un ejemplo para el caso de salud. Si miramos el gráfico, ¿sí?, aquí tenemos unas políticas de Estado y de gobierno. En una conferencia anterior habíamos comentado que el Estado es descentralizado, pero es unitario, y por lo tanto las políticas de Estado y de gobierno son de cumplimiento para toda la nación. Existen demandas de los ciudadanos. En una conferencia anterior habíamos comentado que las demandas de los ciudadanos se entienden, se comprenden y se definen a través del conocimiento del entorno. Y la cadena de valor implica que voy a requerir una serie de insumos, en este caso, para el ejemplo que se propone, medicamentos, médicos, enfermeras, equipamiento, infraestructura, personal administrativo. Estos insumos sirven para realizar actividades. ¿Qué actividades? Por ejemplo, atención médica, distribución de medicamentos, procesos administrativos. Y estos insumos y estas actividades producen, ¿sí?, productos de bienes y o servicios. En este caso, el producto o servicio es la prestación de salud. Esa prestación de salud me da un resultado específico, una población sana, y esa población sana infiere un resultado final de mejores estándares de vida. Todo ello genera, por lo tanto, la satisfacción ciudadana. Como vemos aquí, pues está esquematizado lo que es la cadena de valor de Porter en un decreto supremo del Estado peruano, lo cual es un gran avance. Los sistemas administrativos, sistema de presupuesto, sistema de logística, etcétera, son los sistemas que dan el soporte para que haya esta producción de bienes y servicios a lo largo de la cadena. El sistema administrativo de logística nos va a proveer de los medicamentos. El sistema de personal nos va a proveer los recursos humanos, en este caso médicos, para poder brindar esos servicios. Entonces tenemos que entender que los sistemas administrativos son generan procesos de soporte para que a lo largo de la cadena de valor se produzcan los servicios que finalmente nos van a permitir tener ciudadanos satisfechos. Reiteramos entonces con el concepto anterior o los conceptos anteriores, ¿no?, que cadena de valor, como hemos visto en este caso, en esta norma que incorpora este ejemplo, que es un conjunto de procesos que generan productos, resultados específicos y resultados finales en una entidad. ¿A partir de qué? A partir de los insumos, ¿sí?, que yo determino que van a necesitar las actividades. Si lo miramos con atención, esto nos permite visualizar qué es lo que vamos a requerir para brindar servicios y por lo tanto lo que estamos haciendo es una suerte de planeamiento. O sea, estamos planificando que requerimos mejores estándares de vida a través de una población sana y por lo tanto estamos planificando incluso hasta los insumos que se van a requerir. Veamos ahora la interpretación de las mediciones de los indicadores de los procesos. Los procesos, ya hemos visto, es un conjunto de actividades, ¿no?, a lo largo de la cadena de valor para producir bienes y sobre todo en el Estado servicios. Los indicadores tienen magnitudes y son las magnitudes de los insumos. ¿Qué indicadores tenemos? Dinero, todo cuesta, cuánto se gasta. Tiempo, en cuánto tiempo yo produzco el servicio. ¿Okay? ¿Cuáles son las actividades para realizar ese servicio? ¿Cuál es la cantidad y complejidad de los requisitos? ¿Cuál es la cantidad de revisiones? ¿Cuál es la cantidad de aprobaciones? Por ejemplo, imaginemos que estamos diseñando el servicio de recojo de residuos sólidos. Pues tenemos que tener muy claro cuál es el proceso de planeamiento, ejecución del recojo de residuos sólidos todos los días. Por lo tanto, tenemos que saber que el recojo de residuos sólidos tiene unos indicadores en dinero, en tiempo, en actividades, en cantidad y complejidad de requisitos para solicitar, por ejemplo, el petróleo o las llantas
o al personal que requerimos, sus uniformes, sus guantes. Por lo tanto, ese proyecto, ¿cuántas revisiones requiere? ¿Cuántas aprobaciones? ¿10, 5, 3, 15? ¿Cuántas unidades orgánicas participan? Pues en el caso de residuos sólidos comenzará desde planeamiento, desde presupuesto, desde logística, para ser un soporte a la ejecución del servicio de recojo de residuos sólidos. ¿Qué insumos se demandan? Uniformes, guantes, petróleo, aceite, llantas, etc. Cantidad de funcionarios que participan, herramientas y equipos que se requieren y calidad con que se logra el producto o servicio. La calidad, por ejemplo, para medir el servicio de residuos sólidos es de cuánto se logra recoger de lo que la población produce. Si una población diariamente produce 200 toneladas de residuos sólidos y solo se recoge 180, allí tenemos una medición negativa de la calidad. Entonces, eso nos da una idea hasta cuánto aún tenemos que cubrir como servicio. Si nosotros graficamos el proceso para la producción de los servicios diversos, nos resulta luego mucho más fácil poder identificar en cada una de estas acciones a lo largo del proceso cuáles son los insumos que participan. Por ejemplo, en esta actividad, habrán funcionarios, habrá documentos, en esta otra actividad pues habrá petróleo, en esta otra actividad pues participan 5 funcionarios, 5 trabajadores, etc. Continuando con la interpretación de las mediciones de los indicadores de los procesos. ¿Cuánto cuesta el proceso? Es bien interesante saber que las empresas privadas, sobre todo las corporaciones grandes, tienen mucha fijación en el costo. ¿Cuánto me cuesta producir algo? ¿Cuánto me cuesta tomar una decisión? ¿Cuánto me cuesta innovar algo? Y para eso se hacen costeos. Existe una contabilidad de costos, por ejemplo. El Estado, por cultura organizacional, poco se preocupa de los costos, especialmente en épocas de bonanza cuando el Estado tiene muchos recursos. Pero es importante también ponerse como meta, y además es un mandato, que las instituciones conozcan cuánto es el costo de sus procesos. Y la pregunta es, ¿cómo hago para calcular este costo? Pues se puede determinar con la metodología definida en el Decreto Supremo 004/2010 PCM, metodología de determinación de costos, u otra metodología de costos. Pero es importante tomar conciencia cuánto nos cuesta hacer las cosas o brindar los servicios. Las metodologías de costos toman en cuenta todos los insumos e indicadores que participan en un proceso. Cuando yo quiero costear un proceso, pues voy a tomar las magnitudes que me indican cada uno de los insumos de los procesos. Yo identifico con mayor facilidad, reitero nuevamente, los insumos que están participando si tengo graficado, por ejemplo, el proceso de esta manera, y sobre ello puedo aplicar el método de costeo, el Decreto Supremo 004/2010 PCM, que se basa en una metodología de concepto que es ABC, Activity Based Cost. ¿Y qué significa mejora continua? La mejora continua significa que tendremos que ser más productivos, más eficientes, producir con mayor calidad. Y lo primero es que las magnitudes de los insumos deben ser razonablemente eficientes y eficaces para que el servicio o producto que genere el proceso tenga calidad, productividad y competitividad. ¿Qué significa esto? Que yo realmente produzca lo que es necesario, pero lo produzca a una muy buena calidad o a la calidad requerida por mis ciudadanos, pero al menor costo posible, en el menor tiempo posible, con la menor participación de funcionarios, de tal manera que tenga una capacidad para generar más servicios. Muchas veces se dice, no, hacemos las cosas más eficientes para despedir personal. No, la demanda de servicios, sabemos, siempre es mucho mayor que lo que ofrece el Estado. Por lo tanto, si cada servicio es más eficiente, tendremos mayor capacidad de personal para brindar mucho mejores y más servicios. Por lo tanto, es un mandato que las entidades deben hacer esfuerzos
para que estas magnitudes vayan disminuyendo. ¿Qué magnitudes? Tiempo, dinero. Un servicio a tiempo es un servicio. Un servicio fuera de tiempo no es un servicio. Un servicio que lo puede brindar más barato una empresa privada que el Estado no es un buen servicio. Por lo tanto, el Estado también tiene que ser competitivo, eficiente y eficaz. La norma ISO 9000-2008 es una norma internacional y como nos vamos a dar cuenta en este gráfico, que hemos denominado integrando lo aprendido con los requisitos de la norma ISO 9001-2008 aplicada al sector público. Si miramos con atención este gráfico, pues tiene bastante similitud con el gráfico que vimos en el Decreto Supremo 004-2013 PCM. Retrocedo un poquito para recordarlo. Este es el gráfico al que estoy haciendo referencia, que dice muy bien cuáles son las demandas de los ciudadanos y cuál es la cadena de valor para tener ciudadanos satisfechos a través de la producción de los servicios. La norma ISO 9001-2008 dice, reconoce quiénes son tus clientes. Por lo tanto, reconoce quiénes son tus ciudadanos, qué demandas tienen, reconoce su entorno, su jurisdicción. En una conferencia anterior poníamos ejemplos específicos del tipo de servicios que se requerían según la jurisdicción. Hablamos del birdwatching en Chachapoyas, en Tarapoto, en los manglares de Vice, en Sechura, en Piura. Hablamos de la asistencia técnica para los productores de flores en Pocamarca, en San Sebastián, en Cusco. Y bien, para producir, por lo tanto, esos servicios que requieren estos clientes, ese es desde el punto de vista de una empresa privada, pero ¿por qué no aplicarlo al Estado? Pues cuáles son aquellos requisitos o insumos, en este caso, para las entradas. A lo largo de la cadena del valor, que vimos anteriormente, se desarrollan los productos. Y los productos son las salidas, en nuestro caso como Estado, principalmente los servicios. Y los servicios, bien dados, con eficiencia, con calidad, competitivos, pues van a generar una satisfacción a mis clientes, en este caso una satisfacción a mis ciudadanos y en este caso una mejor calidad de vida. Y la norma ISO 9001-2008 indica que tendremos que ir siempre mejorando, analizando, preguntando, interactuando con el ciudadano para que ese producto o ese servicio cada vez se vaya haciendo mejor, se vaya haciendo más eficiente. ¿Sí? Para que sea más eficiente se hacen mediciones de ¿qué? De las magnitudes de los procesos que hemos visto aquí, ¿no? Las magnitudes de los indicadores, los vamos revisando y lo que tenemos que ir mejorando, informando a la dirección, a la autoridad para una mejor gestión de los recursos. Esperemos en general una disminución de los recursos implicados en gastos e insumos. Muchas veces se compra cosas que terminan almacenadas durante muchos años y no son utilizadas. ¿Por qué? Porque hubo una muy mala gestión de los recursos. Y por lo tanto, pues este círculo virtuoso de estar midiendo permanentemente y analizando los productos respecto a lo que requieren nuestros clientes o ciudadanos hará que el proceso de producción que hemos llamado, que denomina cadena de valor el Decreto Supremo 004-2013, pues cada vez estos productos y servicios irán mejorando. Esto es, por lo tanto, lo que se requiere de los funcionarios públicos, que no solo estén brindando el producto y el servicio del día a día, sino que se tenga la capacidad de analizar permanentemente e ir descubriendo cómo lo puedo hacer más eficiente y además entender que el entorno es dinámico y por lo tanto mis clientes, es decir, mis ciudadanos, hoy en día exigen más servicios de un tipo que de repente no son los mismos de hace 20 años en la misma jurisdicción, porque la dinámica del entorno es cambiante, por lo tanto el tipo de servicios en la cantidad que se requieren es diferente y eso lo tenemos que estar analizando de manera permanente. Hacía referencia que esta norma ISO pues está bastante vinculada con este Decreto Supremo 004-2013 PCM. ¿Qué son los círculos de calidad y la conformación de los equipos de mejora?
es un potente grupo de agentes de cambio. Cuando vamos a una institución pública, nos encontramos con funcionarios que tienen esas ganas, que tienen ese reto profesional o personal de querer hacer mejor las cosas. Aquí tenemos en diferentes momentos, pues tenemos aquí personas de Arequipa, aquí tenemos personas de Piura, ¿no?, de diferentes instituciones que están analizando y están diciendo muy bien, este proceso, por ejemplo, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo hacemos más eficiente? No todas las personas naturalmente tienen esta predisposición, esta actitud por querer mejorar. Entonces es importante que la autoridad identifique ese grupo de agentes de cambio, de aquellas personas que tienen una actitud por mejorar. Y también lo que sucede es que tienen muchas veces ganas y actitud de querer mejorar las cosas, pero no tienen herramientas. Nosotros pensamos que con estas herramientas que le estamos transmitiendo a través de este curso, pues estos funcionarios, estas personas que tienen esa actitud, ya cuenten con herramientas técnicas para poder ir a conformar los círculos de calidad y la conformación de equipos de mejora continua. ¿Y qué tienen que hacer estos equipos de mejora y estos círculos de calidad? Pues tienen que tener la capacidad de analizar la entidad tanto externa como internamente. Hemos dicho, reconocer el entorno para saber cuáles son las demandas de los ciudadanos. Internamente, para ver si estamos bien organizados o mal organizados, o nos encontramos bien organizados, y proponer cambios para mejor satisfacción de los ciudadanos que atendemos y también para una mejor infraestructura de comodidad para que nuestros servidores públicos trabajen de una manera más cómoda y por lo tanto sean más productivos. Ellos tienen que tener, con todos estos aspectos que estoy comentando, que pueden ser diversos, pueden generar una visión de cambio. Tener la capacidad de comunicar esa visión. Mira, ahora nuestra institución tiene estas características y brinda estos servicios. Hemos analizado el entorno, por lo tanto, nuestra institución tiene que tener estas otras características y brindar estos otros servicios. Y tienen que tener la capacidad de comunicar eso que están visualizando al resto de sus colegas para que también se empoderen y compartan esa misma visión. Ellos tienen que eliminar los obstáculos que normalmente están dentro de la institución para poder proponer mejoras y cambios. Pero es importante no solo transmitir ideas, es importante que el resto de los colegas vean que hay resultados de corto plazo. Es bueno planificar a largo plazo, pero también es bueno actuar a corto plazo. El actuar a corto plazo da una conciencia de credibilidad en los planes que podemos proponer a corto plazo. Entonces tenemos que ir para generar esa credibilidad, esa confianza y para que todos compartan una misma visión institucional, pues que se vayan viendo resultados, porque si no solo nos basamos en planes que de repente muchas veces no se ven ejecutados. Y además estas personas son personas que no se quedan tranquilas, sino que están construyendo sobre el cambio, es decir, no se quedan con las mejoras, sino que cada vez están viendo dónde aún ser más perfecto, dónde aún ser con mayor calidad, más competitivo. Y anclar el cambio a la cultura organizacional, que no es fácil, es decir, convencer a través de la acción, a través de los resultados, que esto no es un tema de un equipo de personas que conforman el círculo de calidad o el equipo de mejora continua, sino que debe ser una actitud general de todos los funcionarios que son miembros de esa institución. En este caso, nuevamente, aquí vemos funcionarios, por ejemplo, de una institución en Cusco, analizando muchas veces, estamos en una actividad, ¿no? Yo digo, los funcionarios peruanos somos activistas, estamos permanentemente en actividad y no nos sentamos un rato a pensar si esas actividades que producen unos servicios, producen servicios útiles, producen servicios que realmente necesita la población. Es bueno conformar estos equipos, porque de esa manera pues hay espacios para detenerse un momento y ponerse a pensar y analizar, por ejemplo, pues cómo está el sistema vial en mi jurisdicción, cómo es el sistema vial a nivel nacional,
como eso, por ejemplo, tiene que ver con la logística para las empresas, para los productores agrarios, cómo tiene que ver la logística o los accesos para las ventajas del turismo, para que los niños puedan llegar a sus centros de estudios, etcétera, etcétera. Lo importante es que estas personas que conforman este equipo se den un tiempo para consultar fuentes secundarias de información. Por ejemplo, tenemos aquí el Plan Estratégico de Turismo al 2021. Si son zonas de turismo, pues el Mincetur, por ejemplo, tiene un plan de turismo al 2021 y donde, por supuesto, explica por qué se está orientando en su publicidad a nivel mundial a cierto tipo de turistas. Y por lo tanto, los gobiernos regionales y gobiernos locales tendrían que conocer este Plan Estratégico de Turismo de alcance nacional para alinear sus actividades a esos esfuerzos, no hacer esfuerzos independientes. No olvidemos que en una conferencia anterior hablábamos de un Estado unitario, descentralizado pero unitario. Tenemos un plan nacional de turismo, pero descentralizadamente tenemos que interpretarlo y hacer esfuerzos para que ese plan se cumpla en la jurisdicción que nos corresponde. Tenemos informes, por ejemplo, del Banco Mundial que nos indican ciertas mediciones de cómo en nuestro país hay facilidades para hacer negocios, lo que en general se llama clima de negocios. Tenemos que consultar cómo está la medición nacional, está la información totalmente disponible y luego preguntarnos si estamos dentro de los estándares nacionales o si podríamos mejorarlo. Tenemos, por ejemplo, herramientas gratuitas. Tenemos que estos funcionarios que son de los círculos de calidad tener la actitud de decir, mira, tenemos unas herramientas de tipo Google que son gratuitas. ¿Qué herramientas podríamos implementar en nuestra institución para mejorar el servicio? Entonces muchas veces no existe el tiempo o no se da el tiempo para sentarse con calma y ponerse a pensar, analizar cómo somos más competitivos, cómo brindamos mayor calidad. Tiempo para analizar propuestas de software que ayuden a tener ya lo que se denomina o comenzar ya con lo que se denomina gobierno electrónico. Entonces es importante no estar activamente siempre corriendo, pero de repente los servicios que estamos brindando pues no son de interés ni generan ningún impacto en nuestros usuarios, que son nuestros ciudadanos.